Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto con el tema de las elecciones del 2015, pero con este punto en particular de la tentación que existe de irse por fuera de las instituciones, es decir, ya ven lo que está pasando en Guerrero, de no tener elecciones y que nadie debería de, quién sabe cómo le haremos, pero no elecciones. ¿Qué pasaría, Alejandro? Ya hemos tenido la participación de Orlando, de Víctor, un poco en ese sentido. Me gustaría escucharte. Pues la anarquía. La anarquía. La anarquía, pues sí. Realmente lo que están viviendo estados como Michoacán, por ejemplo, pues, Tamaulipas, en donde pues ahí observamos estos grupos de autodefensa y demás que se van por la libre. Es una forma de irse por la libre. Y lo que tenemos es un territorio ingobernable. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, yo quisiera regresar al punto del proceso electoral, un poquito recordando esa definición de Karl Popper de la democracia y con respecto a lo que comentaba Orlando, que es una forma a través de la cual los ciudadanos pueden cambiar gobernantes sin derramamiento de sangre. Es decir, creo que me parece es un incentivo importantísimo para que los procesos electorales recobren o tengan un significado importante. Creo que aquí es en donde tenemos que ver si en realidad de las opciones políticas que se están presentando, todos son iguales. Yo leí ayer a Pepe Woldenberg precisamente sobre el tema y él decía que es una falacia. Porque de entrada, aun cuando pertenecen personajes a un mismo partido, no es lo mismo uno que el otro. Tenemos distintas formas de liderazgo, de grupos, en fin, que son distintos entre sí, aun cuando estén militando en el mismo partido. Entonces, creo que ahí podemos ir encontrando, por lo menos en esta forma mínima de participación y en esta forma pacífica, podemos ir modulando un tanto también a quienes detentan el poder o quienes están a cargo de las instituciones. ¿Cómo? Pues cambiándolos por otros. Y habría que buscar en todo este directorio que se presenta cada vez que hay un proceso electoral, habría que buscar personajes que en un momento determinado tengan por lo menos la voluntad política de ir haciendo de las instituciones no solamente un mecanismo de servicio, de autoservicio, sino hacia los demás. Entonces creo que por ahí tenemos que encontrar ese incentivo porque la otra alternativa está latente. O sea, la alternativa de irse por la libre y decir, bueno, pues, al diablo con las instituciones de manera real y no solo de discurso, ahí está latente. Entonces creo que debemos de revalorar el tema del proceso electoral, del voto como un instrumento a través del cual nosotros podemos ir también presionando a quienes detentan en este momento las instituciones. Sí, a ver, yo también estoy por las instituciones, no crean que no, nomás le estoy haciendo un poquito del abogado del diablo, pero lo que sí es que hay una cierta desesperanza, una frustración de parte de muchas personas. Pesimismo. Pues, no solo eso, sino decir, bueno, ¿y por quién voy a votar? Por Juan, por Pedro, está bien, son distintos, pero no tan distintos, no lo suficientemente distintos como para, de lo que me gustaría, digamos, ¿no? Claro. Es decir, el problema de corrupción, por ejemplo, ha enlodado a todos los partidos de una manera tremenda, unas más, otros menos. Ciertamente no son los mismos niveles de corrupción, pero pues es como que tanto es tantito, ¿verdad? Y entonces, sí. Ahí la protesta que se puede hacer y que, como ustedes bien dicen, pues en este sistema lo que se ha decidido de forma, como dijiste, delegativa, la democracia delegativa, pues es a través de las elecciones. Y cuando se tiene este problema, y ahora sí me voy a meter un poco a lo del voto nulo, que no voto de abstencionismo, ¿no? Quizás valdría la pena primero distinguir entre un voto que no ejerces, que no vas, que es el abstencionismo, en donde, que dicho sea de paso, según ustedes me han enseñado, las elecciones intermedias son bastante menos nutridas que las elecciones cuando se escoge a un presidente o un gobernador. Como decías tú, en los 17 estados seguramente va a haber mayor participación que en los otros estados. Pero dicho eso, o descontando esa parte,
El voto nulo lo que significa es, ok, sí voy a votar, pero lo tacho y muestro por lo menos mi inconformidad con los candidatos que están. No va a ser efectivo, de todos modos va a haber un gobernante, etcétera. Pues sí, pero como que, a ver, le voy a hacer el abogado del diablo. Pero si a mí ninguno me gustaba, ¿cómo muestro que ninguno me gusta? Mira, como modo de expresión es válido. Y de protesta, o sea, es una protesta, sí. Sirve de catarsis. Es una por lo catarsis. menos, por lo menos. Yo ahora con este no lo voté. No, pero además lo que le agregan a la boleta. Sí. Pero yo como observador y como ciudadano, yo quisiera no solo catarsis, sino efectividad, eficacia. Y creo que el voto nulo es fuera de la catarsis, que es eficaz para el que la ejerce, nada más. Me pongo ahora en el lugar de un candidato cínico, que lo que quiere es... No, un candidato normal. Digo, otros son cínicos. No todos son cínicos. Bueno, por eso digo normal, no te ves con los cínicos nada más, pues si no, pues imagina. No, vete con los normales. Dentro de los cuales habrá cierto grado de cinismo, quizás. O tú describes al candidato normal. Sí, porque si te vas al cínico, pues ya me tronaste el argumento. No, vete al normal. Sí, es que hay muchos cínicos. No todos son iguales. cínicos, bueno, por eso digo. Pero yo le apostaría, bueno, primero yo creo que sí hay que subrayar, como se ha hecho aquí, la democracia electoral es un logro enorme para el país, para la humanidad, es un logro extraordinario y es un logro insuficiente. Necesitamos mantener ese logro, son las paredes y el techo de la casa, nos falta todo lo demás, es lo que nos hemos dado cuenta. Está bien. Hay que ir hacia todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues puede ser el voto nulo, como una expresión, yo diría, muy mínima, pero válida, y la opinión pública. Recuerdo cuando se discutía, creo que ya no se discute, eran las universidades públicas, si las políticas públicas podían aplicarse a México, y muchos decían no, son anglosajonas. Y fue creo que Enrique Cabrero el que dijo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre los países anglosajones y México? Que en esos países, casi detrás de cada política pública importante, hay una investigación académica seria. Hay alguien observando. Ese mecanismo de que hay alguien observando, como se ha observado aquí al Congreso del Estado de Puebla, y hasta ahora parecería que no hay resultados en esa observación, yo creo que sí los ha habido y sí los va a haber. Si todos los congresos estuvieran siendo observados de una manera seria, detallada, a mediano plazo va a haber consecuencias. Pero está bien, pero volviendo al tema del voto nulo en particular, porque creo que está en la mesa y finalmente me parecería interesante, pues, ¿por qué sí, por qué no? Más allá de los cínicos, políticos cínicos, no sé si quieres que le pasemos aquí la batuta. Yo nada más resumo en una frase, creo que el voto válido es una catarsis personal válida. El voto nulo. El voto nulo pero como eficacia política es mínima. A pesar de que suponiendo que tuvieras a lo mejor más votos nulos que válidos. Es que eso no te anula la elección. No, ya sé que no. Desde el punto de vista de efectividad política. Yo creo que sería poco eficaz, porque los que nos preocupan son los cínicos, no los otros. Bueno, seguimos. A ver, Alejandro. Sí, no, coincido completamente con Víctor. O sea, al final quienes ganan pues son los que no queremos que ganen. O sea, sí. O sea, los que no ganan, a ver si entendí bien la argumentación, ya me dijiste. O sea, con el voto nulo van a ganar los cínicos. Sí. ¿Es eso correcto? Porque más o menos eso implicaron. Claro, el asunto es que estamos partiendo de que todos son cínicos y yo creo que no. O sea, bueno, por eso es decía, un poco injusto. Vámonos por los normales, que no son todos cínicos. Exacto. Entonces, hay más votos nulos que los del que gana. A lo mejor no siendo cínico, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No, pues simple y sencillamente gana el candidato que obtiene votos, punto. O sea, no hay otra Pero no hay un mensaje político de oposición. Sí. Claro. A ver, perdón, Orlando. Perdón. Sí, sí, Enrique, o sea, ciertamente. Es decir, a ver, sí, puede efectivamente, enviar un mensaje. En sentido estricto va a pasar lo que mis colegas dicen. O sea, ahí una elección se decide por mayoría simple, dependiendo a quién estemos eligiendo, un gobernador, presidente de la República, mayoría simple de votos. Esa mayoría simple puede ser la primera mayoría y se acabó, y pueden ser 15%. Y es lamentable eso, sí. Eso pasa en cualquier democracia seria. Bueno, ahora, ¿qué implica el que
nosotros notemos que porcentualmente haya una gran cantidad de votos nulos. Bueno, sí, el mensaje político sería que efectivamente hay un descontento generalizado respecto al funcionamiento del sistema político en general. O de esos ahí. O de esos de ahí. Pero en los términos otros. generales, digamos que si partimos del supuesto de que hay elecciones en varios estados, a nivel local, estatal, federal, digamos que esa puede ser una lectura. La otra, y la verdad, es que el abstencionismo no solamente se explica por una protesta. Pero no estoy hablando de abstencionismo, ¿eh? Perdón, nada del más voto nulo, voto Exacto. nulo. Entonces, si tenemos muchos votos nulos, efectivamente sería una lectura posible decir, bueno, hay una insatisfacción con el funcionamiento institucional de la democracia. Ese es uno de los mensajes. Pero, ¿qué repercusión tiene más allá de eso? La verdad, ninguna. Eso es lo Ni complicado. política. No, porque después, supongamos, hoy celebramos las elecciones. Efectivamente, porcentualmente hay este fenómeno que estamos diciendo. Al otro día, todo el mundo va a decir, bueno, pues yo ya gané. Ahora cuando tomo posesión del cargo, que sí, que hubo un gran porcentaje de votos que... ¿Tendría la misma legitimidad? Bueno, digamos que tiene legalidad. Por eso digo, pero La legitimidad, legitimidad habría que discutirla. Pero lo que ellos dicen, y lo problemático es cómo vinculamos ese hecho con un impacto real en instituciones. El vínculo es muy difuso, la verdad. Nos tenemos que ir a corte. Regresamos con esto ya para terminar, pero sí, no estoy contento con esto. Regresamos, estamos con ustedes en Seguimiento Texto. Volvemos. Sí, Ojalá fuera eficaz. ¿Vas a difundir voto nulo?